Cuando hablamos de nepotismo, nos referimos a la acción de favorecer a un pariente o conocido para un trabajo, puesto de poder o, en definitiva, cualquier ventaja que se le pueda otorgar por el solo hecho de ser pariente o conocido. Esta práctica es absolutamente central en la forma en que las sociedades humanas funcionan hoy, y posiblemente siempre lo fue. La diferencia es que hoy se manipula mucho mejor a los damnificados a no darse cuenta del funcionamiento real del mundo. Buena parte de la gente quiere creer que vivimos en una meritocracia, para así poder sentir que su esfuerzo vale más. Y no estamos diciendo que el esfuerzo no sirva para nada, pero sí que negar la realidad que vamos a exponer en este video no mejora ninguna cosa. Lo cierto es que el esfuerzo sirve solo para lo que sirve estadísticamente, ni más ni menos, y que la influencia que ejerce el nepotismo y la suerte hace que muchas veces el esfuerzo se vuelva invisible, y de ese modo nunca se abordan los problemas sistémicos de la sociedad, desplazando la culpa de la exclusión y el fracaso hacia los más oprimidos por las estructuras de poder. La culpa de su exclusión es de ellos, no habrán hecho mérito suficiente, como nosotros los meritócratas. Bueno, vamos a ver un poco quiénes son esos supuestos meritócratas. Pero debe aclararse, el nepotismo y el acceso generacional no son solo una práctica de las élites políticas y económicas. Las personas normales no solo son afectadas por el nepotismo, sino que son tan propensas a él como la clase dominante. Así que vamos a empezar a analizar este iceberg desde la parte más visible, hasta las profundidades más oscuras de las que todavía podamos hablar por YouTube. O sea, vamos a hablar de todo lo que existe, porque como todos saben, YouTube no censura nada y a las estructuras de poder les encanta ser criticadas. Así que empecemos. Oficios y profesiones. En Estados Unidos, según la encuesta social general de la Universidad de Chicago del año 2022, que hizo un relevamiento de datos por más de 10 años, se pusieron de manifiesto datos muy interesantes. Por ejemplo, una persona cuyo padre es un médico tiene 19 veces más posibilidades de convertirse en un médico que una persona cuyo padre no lo es. Si el padre es abogado, tiene 27 veces más posibilidades de convertirse en abogado que la persona promedio. La tendencia es similar cuando tomamos a la madre. Por ejemplo, si la madre es técnica de laboratorio, sus hijos tienen una probabilidad 38 veces mayor que los demás de obtener ese trabajo. Si tu padre es instalador de paneles de yeso, tenés 136 veces más de probabilidades de convertirte en uno. Si tu padre es operador de máquinas textiles, la probabilidad aumenta a 415 veces. Uno diría que no es tan importante el nepotismo en alguno de estos trabajos, porque no son puestos de mucha influencia social o el sueldo no es tan alto. Pero muestra que es una dinámica que se repite en todos los sectores, un modo en el que funciona el comportamiento humano. Así como las abejas hacen miel, los humanos hacen entrar familiares al trabajo, a sabiendas de que la cantidad de puestos es limitada, y después se arrogan el mérito de haber logrado todo lo que lograron, mientras rezan o usan cábalas para seguir disfrutando de la suerte que con la otra mano niegan que haya influido en sus éxitos. Y luego critican a los excluidos del sistema por no tener la capacidad de lograr lo mismo que ellos. Deben ser holgazanes, no quieren esforzarse, son pobres porque quieren, no tienen cultura del trabajo. Si estas cosas fueran verdad, habría que concluir que el 40% de la población mundial quiere ser pobre, una cifra que por otro lado va en aumento. No digo que todos digan estas cosas o que todos hagan lo mismo, pero los clichés surgen por una razón, están basados en realidades. Esto es comportamiento humano normal. Obviamente, como se resume en el estudio mencionado, el mayor factor para explicar estas tendencias son las conexiones que los padres pueden ofrecer a sus hijos. Después de todo, será más fácil obtener tu primera pasantía en un banco multinacional si tu padre es directivo de ese banco que obtenerla si tu papá vende lapiceras en el subte. Del mismo modo, la razón de que los hijos de abogados tengan muchas más probabilidades de convertirse en abogados que una persona al azar es porque tienen muchas más oportunidades sociales para eso. Si querés convertirte en médico, vas a tener mejores oportunidades sociales, conexiones, posibilidades de educación y acceso a la red profesional de tus padres, si ellos son médicos también. Y es por eso que tus chances de convertirte en médico también son más altas si tus padres son abogados, en lugar de que si trabajan en una fábrica de máquinas de coser. Más allá de que la probabilidad de mantenerse en el trabajo de sus padres es mayor en los oficios menos rentables, esto es porque las clases medias altas tienen mucho más margen de maniobra para elegir. El estudio de Chicago también analiza un efecto al que llama el efecto de la mesa de desayuno. Con esa expresión se refieren a que, cuando los padres hablan con sus hijos de sus trabajos, muchas veces hacen que estos tengan mayor conocimiento de esas áreas que personas que estudiaron el trabajo pero jamás lo hicieron. Las personas que tomaron las mismas trayectorias profesionales que sus padres lo describieron en entrevistas como hablar el mismo idioma que ellos. Eso es particularmente cierto para los oficios manuales. En la mayoría de los casos,
Quienes son mecánicos, carpinteros o se dedican a reparar cosas, es porque sus padres hacían ese trabajo antes y simplemente se lo enseñaron y les compartieron sus clientes. Técnicamente, esto también es nepotismo, pero el efecto social más amplio del nepotismo va más allá de quién se dedique a qué. Es el poder que éste ejerce para excluir a las personas de distintas profesiones y para mantener el dinero girando alrededor del mismo grupo. El espectáculo y los medios. Vamos a tratar de poner, para la mayoría de los ejemplos, cosas que pasan en Estados Unidos. Primero, porque son más notorias, y segundo, porque ese es el país que teóricamente mejor representa la cultura meritocrática. Lo que no funciona ahí, no funcionará mejor en otros lugares. Para comprender el grado de nepotismo en que vivimos, podemos darle un vistazo no solo a la política, sino a otras profesiones extremadamente codiciadas, como por ejemplo la actuación y el periodismo. Es muy lógico que estas profesiones sean muy codiciadas. Al fin y al cabo hacen montones de dinero, algunos actores son adorados como dioses en la tierra, y hasta pueden influir en la política con sus opiniones aunque no sepan nada de ninguna cosa. En cierto sentido, son la nobleza moderna. Sin duda hay algunas personas en Hollywood que llegaron ahí sin estar muy contactadas, y es lo mismo para las demás profesiones. Pero esta minoría marginal suele presentarse al público como una norma, y esa es una idea extremadamente importante, porque mantiene a la clase trabajadora explotada aceptando condiciones de trabajo que son insuficientes para organizar un proyecto de vida, e ilusionadas con la posibilidad de ser aquel que logró llegar solo por mérito a integrar el panteón moderno de los falsos dioses. Se podría hablar de casos concretos todo el día, pero la incestuosidad de estas tendencias probablemente se ejemplifique muy bien en el siguiente ejemplo. Y esto es solo un ejemplo, porque en realidad con el tema del nepotismo por donde se levanta la alfombra aparece mugre, pero hay que elegir un caso que muestre cómo es la dinámica. La actriz y modelo Maya Hawke es la hija de Ethan Hawke y Uma Thurman. Comenzó su carrera a los 18 años convirtiéndose en el rostro de una marca de moda británica y protagonizando una campaña para Calvin Klein dirigida por Sofía Coppola. Su primer trabajo como actriz fue en 2017 a los 19 años, interpretando al personaje principal en la miniserie de la BBC Mujercitas. Yo no la vi, me dicen que es mala, pero yo no la vi. Por favor, créanme. 2 años después, a los 21 años, interpretó un pequeño pero importante rol en Érase una vez en Hollywood, del director Quentin Tarantino. Tarantino había previamente hecho 3 películas protagonizadas por Uma Thurman, ya saben, su madre. Su padre, Ethan, declaró que su hija audicionó para este papel desde su propia habitación y con su padre al lado. Para más, Maya no era el único fruto del nepotismo en esta película, que también presentó a la hija de Bruce Willis, la hija de Andy McDowell y la hija de Kevin Smith. Ese mismo año, en 2019, Maya comenzó a interpretar el personaje principal en la serie Stranger Things, que su padre amablemente le ayudó a promocionar en su Instagram. No digo que sea malo, la mayoría de los padres lo harían, pero claramente la ventaja es mucha. Ahora, a la edad de 25 años, Maya Hawke acumuló 28 apariciones cinematográficas, incluyendo películas protagonizadas por sus padres. También empezó una carrera musical, grabando con el ganador del premio Grammy, Jesse Harris. Su padre, Ethan Hawke, dirigió uno de sus videos musicales. Él no es hijo de actores famosos, pero sí de ricos. Asistió a un internado, la Hunt School of Princeton, que tiene una matrícula anual de $73.000 para estudiantes de secundaria. Uma Thurman, por el otro lado, tiene directamente pedigrí de clase alta. Su madre, Nina Fons Cleveresch, fue una modelo sueca nacida en México, que se casó con un noble alemán, y su padre, Robert Thurman, fue autor y profesor en la Universidad de Columbia. A la vez, sus padres fueron Elizabeth Diane Ferrar, una actriz, y Beverly Reed Thurman Jr., un traductor que trabajó para la ONU, fue editor de la publicación Associated Press y estuvo brevemente casado con la heredera de una de las compañías offshore de perforación mineral más grande del mundo, Schlumberger. Todos estos nombres ridículos son reales, por cierto, lo juro. Pero este ejemplo ni siquiera araña la superficie cuando hablamos del nepotismo incestuoso en Hollywood. Los Coppola se han forjado una dinastía. Tenemos a Francis, Ford, Sofía, Jason, Luke Wilson y también tenemos a Nicolas Coppola, mejor conocido como Nicolas Cage. Y como en cualquier dinastía, se casan con los miembros de otras dinastías. Cage estuvo casado con un Arquette y un Presley. Su hijo mayor, Weston Cage, es un actor de reparto cuya primera aparición fue en una película de su padre. Pero uno podría preguntar, más allá de todo este nepotismo, ¿no está justificado en algún punto? ¿Cómo sabemos que el talento no viene de familia? Bueno, la genética no funciona así.
aunque es cierto que estar expuesto a un negocio familiar puede darte ciertas ventajas en él. ¿Pero eso los hace mejor para ese trabajo que cualquier otra persona? La respuesta de hecho puede resumirse a 2 palabras. Jonathan Viale. Nah, mentira. Johnny es un gran periodista, siempre dice la verdad, no tiene segundas intenciones y todos lo aman. La respuesta a esa pregunta en realidad eran otras 2 palabras. Sofía Coppola. Nah, mentira. Sofía es muy talentosa y todo lo que hace nos llena de deleite. Solo es una broma. Pero incluso en casos como los talentosísimos Johnny y Sofía, uno igual puede preguntar, ¿cuál es el mérito de tener talento? Al fin y al cabo es algo con lo que se nace. Uno no lo elige. ¿Y cuán decisivo es tenerlo frente a, por ejemplo, tener un padre famoso, para determinar quién se queda con estos lugares? No estoy seguro de qué tan influyente Hollywood realmente es, y los Coppola solo son una pequeña parte de todo ese grupo. Pero hay que admitir que seguramente tienen más influencia social que nosotros los plebeyos. Y por otro lado están los periodistas, los comunicadores, los famosos mediáticos. Esos quizás no sean tan adorados como los actores, pero sin duda tienen influencia política. Y no hay menos nepotismo en los canales de televisión que en los estudios de Hollywood. Un ejemplo claro de esto lo pone la dinastía Vanderbilt. Esta familia amasó fortunas con el control de los ferrocarriles en el siglo XIX. La mansión Vanderbilt es hoy una atracción turística. Y el famoso periodista Anderson Cooper de CNN es uno de sus herederos. El acceso a los medios, el prestigio y a las cúpulas de poder mediático sigue siendo heredado. Su caso muestra cómo el nepotismo opera también en el campo simbólico, y al público no le queda otra opción que tener que creer que esa persona ocupa este lugar porque tiene pasión por dar las noticias, no porque defienda ningún interés particular. Usamos ejemplos de Hollywood y la prensa, principalmente porque como son muy famosos, es fácil rastrear sus orígenes, incluso si cambian o ocultan apellidos, como muchos suelen hacer para que estos manejos no se vuelvan tan obvios. Pero aunque esta gente pueda disfrutar de cierta concentración de poder, no es ni de cerca tan importante como el nepotismo en la política. Las dinastías políticas. Por dar algunos ejemplos, ni George W. Bush ni Hillary Clinton podrían nunca haberse postulado para presidente si no hubieran tenido un pariente cercano que fue presidente. Sus relaciones les dieron un capital político que simplemente no se puede comprar. Según la estimación del economista Steven Davidovich, en 2015, si tu padre era senador, tenés 8.500 más probabilidades de convertirte en senador que la persona promedio. Eso deja el nepotismo dentro de las otras profesiones como una mera anécdota. Pero el poder y la influencia política no está limitada a los funcionarios electos. Hay un cruce significativo entre políticos y otras profesiones de élite. El estudio también estima que una persona tiene 4.582 veces más posibilidades de convertirse en general del ejército si su padre fue uno, 1.895 veces más probabilidades de convertirse en un famoso director de empresa, o CEO como le dicen ahora, 1.639 veces más probabilidades de ganar un premio Pulitzer si su padre ganó uno, 1.497 veces más probabilidades de ganar un Grammy y 1.361 veces más probabilidades de ganar un Oscar. Ahora, quiero aclarar que no estoy defendiendo la idea de que todos los capitanes de la industria, políticos y todos los que toman decisiones importantes forman un único grupo monolítico. Para nada. Todos son al menos tan rivales como colegas. Pero creo que es justo decir que estas estadísticas dejan bastante claro que para acceder a cargos importantes de poder dentro de la jerarquía social, necesitas perspicacia, sí, quizás también talento, pero nada está ni siquiera cerca de la importancia de la conexión familiar. Resulta gracioso que muchos de estos poderosos, sabiendo que son tan importantes las conexiones familiares para llegar a donde llegaron, al mismo tiempo apoyen desde los gobiernos y las empresas cambios culturales que erosionan la unidad familiar para los que están más abajo que ellos en la jerarquía social. Familias desarticuladas para los pobres, pero dinastías familiares nepóticas para los ricos. Parece que el nepotismo tampoco está cómodo con la posibilidad de competencia. Y un nepotismo de estas características socava la idea de que vivimos en una democracia real, y mucho menos en una meritocracia. Concepto este que ante toda la evidencia termina funcionando como una justificación para mantener el status quo. Otorgar a los que están por debajo en la jerarquía social una ilusión esperanzadora, a cambio de que justifiquen las estructuras de poder como son ahora, comprando la idea de que si ellos pueden cambiar las cosas con su mérito, todos ya tienen lo que merecen. El rico debe haberse esforzado y el pobre no. De esa manera nunca son cuestionadas las jerarquías sociales reales. El poder se acumula cada vez más y las injusticias crecen de generación en generación. El nepotismo es muy difícil de rastrear a lo largo del tiempo. El Foro Económico Mundial, que llevaba una estadística,
en 2007 dejó de intentar rastrearlo, así que es difícil saber en cuánto está esparcido a través del mundo. Pero ese informe medía la percepción sobre el impacto del nepotismo en los negocios, no el nepotismo en sí. Aún así llega a la conclusión de que el nivel de nepotismo está directamente relacionado con el nivel de corrupción, pero dicha entidad dejó de medir este índice. Parece que no es prioridad en las agendas de los filántropos millonarios que la financian. Al no haber entonces entidades públicas o privadas que hagan estadísticas sobre el nepotismo a nivel global, las que aquí se pudieron recoger se refieren exclusivamente a Estados Unidos, pero no hay razón para suponer que sea demasiado distinto en los otros países. Lo que sí está claro es que el nepotismo existe prácticamente en todos los niveles de clase. Simplemente no es tan notorio ni socialmente tan relevante cuando se produce en las clases más bajas. De acuerdo con una encuesta del 2023, el 43% de las personas admiten que han utilizado contactos para conectar a un familiar o amigo a una oportunidad laboral, y el 35% contesta que ha sido beneficiado de una conexión laboral hecha por un familiar o amigo. Y consideremos que estos son solo los que lo admiten. Los porcentajes totales podrían ser mucho mayores. El nepotismo en las fuerzas de seguridad. Una noticia reciente nos proporciona un buen ejemplo de nepotismo en las clases inferiores. Se trata de un policía de tránsito en Estados Unidos que fue reprendido por aplicar correctamente la ley de tránsito y multar a familiares y amigos de otros policías. Según parece, existe un método que ya se considera de uso común dentro de la fuerza, que consiste en que la policía le entrega a familiares y amigos tarjetas de cortesía no oficiales, algo así como certificados de que son familiares de alguien dentro de la fuerza, para que no los multen. Y esta costumbre es tan extendida que este oficial, que se atrevió a aplicar las multas igual, fue castigado. Por esa razón fue a los medios alegando que esta sanción fue una represalia solo por tratar de hacer correctamente su trabajo. Su sindicato se negó a protegerlo de las represalias, porque este es un beneficio del cual todos los policías disfrutan y no quieren dejar de disfrutar. Y eso es obviamente más importante que mantener la confianza pública o no ser corrupto, ya saben, cumplir con la ley. De hecho, en los mismos formularios de ingreso a la policía o a las Fuerzas Armadas, en mi país al menos, supongo que en los demás será igual, se pregunta abiertamente si el aspirante tiene familiares o conocidos dentro de la fuerza. El formulario tiene un recuadro para que se indique el nombre y cargo del familiar del aspirante. Ni siquiera se disimula. Ahora, este ejemplo puede sonar trivial, y en el gran esquema de las cosas, posiblemente lo sea, pero ilustra profundamente la penetración social de estas prácticas dentro de una comunidad y de una nación. Porque seamos honestos, ¿por qué algunas personas no confían en los policías? ¿Por qué algunas personas no confían en los policías? ¿Por qué no confían en los políticos? Quizás sea porque en el fondo todos saben que la dinámica del nepotismo que se explica en los ejemplos anteriores se aplica a todas las áreas de la sociedad. Esto no es distinto en las empresas, los bancos y el Estado. Simplemente es un poco más difícil de rastrear. De hecho, es peor en los sectores donde más poder se aglutina. Y poner demasiado la lupa ahí haría que la gente empiece a desconfiar de las instituciones democráticas y del concepto de movilidad social, que en la práctica tiene un alcance mucho menor del que quieren que creamos. En cuanto más arriba en la estructura política y económica, más aberrante es el grado de nepotismo, y podrían listarse ejemplos todo el día. La familia judicial. Uno de los ejemplos de los cuales ya se puede hablar, sin que YouTube te marque el video como desinformación porque ya todo esto fue probado, es el caso de Alex Murdaugh. La familia Murdaugh llegó a la atención pública masiva recientemente por estar vinculada a un par de muertes extrañas y además porque uno de los miembros más jóvenes de la familia casi con seguridad mató a una niña, la escondió en un río y estuvo a punto de evadir la justicia con la ayuda de su padre muy bien conectado, pero finalmente fue asesinado junto con su madre por su propio padre. Hay algunas buenas documentales por ahí si les interesa el tema. La familia Murdaugh ocupó la fiscalía de un distrito de Carolina del Norte por 86 años ininterrumpidos. Bisabuelo, abuelo, padre y nieto. Todos con el mismo nombre y apellido salvo el nieto, Alex, que aún siendo el fiscal no pudo evitar ser arrestado por haber asesinado a su familia. Del juicio surgió que la familia mantenía influencia sobre el distrito, usando el dinero que ganaban en la gestión pública para financiar los mayores bufetes de abogados de ese mismo distrito, y de ese modo estar de ambos lados del banquillo, controlando los resultados judiciales en toda la jurisdicción, que llegó a ser conocida como el Condado Murdaugh. Se sospecha que en muchos casos cobraron por debajo de la mesa para no procesar a personas inocentes o para no levantar cargos contra personas culpables. Además, la familia usó sus conexiones para evadir consecuencias legales en varias ocasiones.
malversaron fondos públicos y lo hicieron con la confianza de quien se sabe intocable. Seguramente evitaron también que una muerte, y probablemente hasta 3, fueran correctamente investigadas para no quedar implicados ellos, y así seguir siendo los reyes de ese pequeño pantano. Y así hubiera sido, de no ser porque todo esto llegó a la atención nacional a partir del doble homicidio. Si Alex Murdaugh no hubiera matado a su esposa e hijo, la familia seguramente continuaría hoy manteniendo su poder hereditario. Las dinastías ocultas. Si el nepotismo puede concentrar tanto poder en pocas generaciones, ¿qué es lo que termina pasando cuando lo analizamos a través de los siglos? Durante cientos de años, algunas familias no solo acumularon riqueza, consolidaron dinastías que generación tras generación conservaron y ampliaron su poder en los bancos, los medios, las corporaciones y la política mundial. Solo por nombrar algunas de ellas, puede hablarse de, además de los Vanderbilt, que como ya vimos amasaron fortunas con el control de los ferrocarriles desde el siglo XIX y hoy dan las noticias políticas por televisión, los Rothschild, que con origen en Frankfurt en el siglo XVIII, expandieron su banca a 5 capitales europeas, financiaron guerras, imperios y reyes, y hoy Rothschild & Co. es una consultora financiera clave en Europa, con vínculos directos con gobiernos y monarquías. La familia sigue ocupando puestos en juntas bancarias, energéticas y diplomáticas. Los Rockefeller, herederos de John Rockefeller, fundador de Standard Oil, el mayor monopolio petrolero de la historia. Su poder se recicló en fundaciones y think tanks. La Rockefeller Foundation financia políticas públicas en salud, medio ambiente y desarrollo urbano. Tienen influencia en organismos como la ONU, el Foro Económico Mundial y múltiples universidades. La riqueza se diversificó, pero la influencia aumentó. Y buena parte de los cambios culturales que apoyan los políticos, tanto del ala izquierda como del ala derecha del espectro, son proyectos que surgen de estas mismas ONGs y fundaciones. Como esta clase de poderes económicos que mantiene las ONGs y las fundaciones también son los principales aportantes de las campañas políticas, no sería raro que buena parte del mundo en que vivimos haya sido moldeado por estas influencias. O sea, el nepotismo, a lo largo de los siglos, termina produciendo dinastías en las sombras. Otro ejemplo, entre muchos, sería el de los Murdoch. Rupert Murdoch convirtió un pequeño diario australiano en un imperio global. News Corp, que controla Fox News, The Times, The Wall Street Journal y decenas más. Su influencia política es explícita. Ha respaldado gobiernos, moldeado campañas y marcado la agenda mediática. Su hijo, Lachlan Murdoch, es hoy CEO del grupo. El poder mediático se hereda, no se discute, y la narrativa global también tiene dueño. Estas familias no se mantienen en la cima por mérito, se mantienen por diseño. La concentración del poder no es un accidente del mercado, es el resultado previsible de un sistema fundado en el nepotismo estructural y perpetuado por siglos. Las consecuencias ineludibles del nepotismo. Todo lo analizado nos lleva a un pensamiento inevitable, un pensamiento triste, difícil de aceptar, pero verdadero. La realización que seguramente te trajo hasta acá. La impresión de que las jerarquías humanas están fundamentalmente rotas. Las posiciones de poder e influencia están ocupadas por personas que nunca se las ganaron, y si lo hicieron, muchas veces se las ganaron por ser trepadores o escurridizos dentro de las castas nepóticas. Personas que están principalmente interesadas solo en sí mismas, y que ya ni siquiera tienen demasiado problema en parecer corruptos o nepóticos, porque se sienten intocables, y se sienten intocables porque en parte lo son. La posibilidad de expulsarlos o reformarlos parece estar siempre fuera del alcance de los que están por debajo de ellos en la jerarquía. En el mejor de los casos, solo se saca a uno para poner a otro que también forma parte de otra dinastía nepotística, pero utiliza sus influencias para esconderlo un poco mejor. La población general está demasiado desilusionada y demasiado desempoderada como para preocuparse mucho por esto, o actuar de alguna manera más allá de lo simbólico. Y no solo eso, sino que su desesperación es tan grande que probablemente va a defender a parte de estas castas, que se presentan como salvadoras, que vienen a defenderlo del resto de las castas. Hasta se pelearán para ver qué salvadores eran los verdaderos salvadores y cuáles eran los falsos. Mientras las jerarquías de poder son cada vez más verticales, se concentran más, y desde la parte más alta, las dinastías hereditarias tratan de consolidar aún más su poder haciendo ingeniería social para tratar de que la gente no tenga lo mismo que ellos, que no compita con ellos, que no se rebele, sino que en vez de eso, crea en conceptos falsos como que viven en una meritocracia, que es necesario tomar medidas económicas que los perjudican, que la familia o las instituciones intermedias que podrían rivalizar con quienes están por encima en la jerarquía son instituciones opresivas y deben ser modificadas de distintas maneras, o que las creencias trascendentes clásicas que formaban y consolidaban los vínculos sociales también son opresivas y deben ser dejadas de lado.
Y de esa manera la gente va aceptando niveles cada vez mayores de aislamiento, opresión, desarticulación familiar y cosmovisiones egoístas sin visión trascendente, en donde los dioses han sido reemplazados por los mismos opresores que están por encima en la jerarquía social, y que ahora se presentan como salvadores que vienen a liberarlos del resto de la casta a la que pertenecen. Y todo esto va formando un conjunto de ideologías que son presentadas como causas nobles, por las que pelean distintos millonarios que se hacen llamar filántropos y que financian distintas ONGs. Y es evidente que todas las medidas y cambios culturales, que son transversales a todos los partidos políticos de las últimas décadas, tienen esa finalidad. En última instancia, la parte alta de la jerarquía no quiere que la parte baja compita con ella generando sus propias estructuras de vinculación familiar, unión comunitaria y sus propios valores morales. Quieren guardar el nepotismo para ellos. Si vos sos pobre, estudia mucho, trabaja mucho para nosotros, prostituite mucho para nosotros, cree en lo que te decimos, y así vas a tener mucho mérito y vas a poder ser un poco menos pobre que el resto de los pobres y así sentirte superior a ellos. Esta es la idea en el fondo, y con esto no se está diciendo que el esfuerzo no tiene ninguna importancia, sino que simplemente se está describiendo cómo realmente funcionan las jerarquías humanas. Nada puede ser arreglado si nos resistimos a ver cómo funciona realmente. Por otro lado, ¿qué pasa si el nepotismo no es algo a solucionar, sino que es el estado natural de las cosas? Es fácil ver la historia humana como una pelea entre dinastías de distintas influencias en una disputa permanente para ver quién se queda con más. ¿Qué pasa si este tipo de comportamiento es inevitable dentro de las jerarquías de poder humano? Y sin embargo, la publicidad del sistema lo mercadea como una meritocracia, en un derroche de absoluta hipocresía. Pero hay esperanza. Esta conversación no se limita solo a los rincones más oscuros de Internet. Hay gente hablando de esto, hay académicos y juristas que han dedicado su vida a investigar este tema. No solo el nepotismo en general, sino más específicamente el nepotismo socialmente corrosivo. Sabemos por diversos estudios que este último es un síntoma de la estratificación social. No todo el nepotismo es socialmente peligroso, no todo produce estructuras de opresión. De hecho, la mejor manera de protegerse del nepotismo de los que están por encima en la pirámide de poder es precisamente que los que están por debajo tengan uniones familiares y comunitarias muy fuertes. Hay mucha gente hablando e investigando sobre este tema, y el interés es cada vez mayor, porque es evidente que su nivel de vida está disminuyendo y que hay algo que está mal en el sistema. Es evidente que con cada generación que pasa el poder adquisitivo disminuye, aumentan los requisitos para conseguir empleo, aumenta la cantidad necesaria de formación que hace falta para siquiera ser elegible. A este ritmo nos acercamos a una sociedad con mayoría de indigentes con título universitario. Cada vez que alguien pierde su trabajo a sueldo mínimo, pero la empresa multinacional que lo empleaba multiplica sus ganancias, cada vez que alguien ve que su sueldo no sube por años, pero el de su jefe y el dividendo de los accionistas de estas empresas aumenta cada vez más, cada vez que aumentan los precios de los productos y servicios básicos y a la vez se amenaza con nuevas subas, la gente termina preguntándose, ¿a dónde va todo esto? Ah, pero miren, ahí va otro candidato financiado por un multimillonario. Seguro que él es la solución a todos nuestros problemas. Cada vez que alguna de estas cosas vuelve a ocurrir, considerando que ahora vivimos en una sociedad con internet, que ya no depende de las narrativas manipuladas de la prensa, que es propiedad de estas mismas dinastías nepotísticas, de a poco son cada vez más los que empiezan a ver y a entender estos problemas. Y esto es lo único que temen los que están por encima en la jerarquía de poder, un despertar masivo de la conciencia de los que están por debajo. El problema ni siquiera es del nepotismo o de las jerarquías en sí mismas, sino que el problema es cuando éstas degeneran en una forma de opresión. Y la historia es también la historia de cómo los que están por debajo en las jerarquías de poder empujan con sus reclamos hacia arriba forzando toda la jerarquía a ser cada vez menos opresiva. Un ejemplo claro de cómo se produce esto a nivel histórico es la rebelión de los plebeyos en Roma, conocida como Secessio Plebis, que fue una serie de protestas y huelgas que ocurrieron entre el 494 a.C. y el 287 a.C. Los plebeyos, que eran la clase baja trabajadora de la sociedad romana, se enfrentaron a los patricios, que eran dinastías hereditarias, descendientes de los fundadores originales de la ciudad, y que habían monopolizado el poder económico y político. El conflicto comenzó porque los plebeyos sufrían de endeudamiento extremo y podían ser esclavizados si no pagaban sus deudas. Y esto pasó, así como lo escuchan. Si se parece mucho a la situación actual es porque la historia tiende a repetirse. Los plebeyos en protesta se negaron a servir en el ejército y abandonaron la ciudad, instalándose en el Monte Sacro. Esto paralizó Roma, que se quedó sin trabajadores, obligando a los patricios a negociar. Como resultado, los plebeyos lograron importantes avances, como la creación de los tribunos de la plebe que defendían sus derechos y la aprobación de leyes que les otorgaron igualdad política.
Esto prueba que, como dijimos, los que están por debajo en las jerarquías empujan con sus reclamos hacia arriba haciéndolas menos opresivas. Así que realmente creo que hay esperanza y todas estas cosas pueden cambiar para mejor. Pero para eso tenemos que aceptar la realidad como es, entender lo que ocurre y estar juntos. Es necesario rechazar todas las narrativas predigeridas que se nos ofrecen y esforzarse por entender y difundir la realidad respecto de cómo funcionan las cosas, ya que, como dijimos, la única forma de evitar que las jerarquías de poder se vuelvan opresivas es un despertar masivo de la conciencia en la parte baja de las mismas, que fuerce a las partes altas a tener que negociar sus privilegios, como tuvieron que hacer en el pasado. La opresión es el resultado de nuestra complicidad inconsciente con ella, de nuestra disposición a creer en narrativas falsas que la justifican. Todo el control se basa en última instancia en el engaño. Cuando la gente toma conciencia, el engaño termina, porque los plebeyos son muchos y hacen casi todo, y los patricios son pocos y no hacen casi nada. Así que, ¿hasta cuándo seguiremos dormidos?